Buenas tardes, una nueva edición de Gran Sistema. Yo la semana pasada hice un programa donde hablaba de cómo fue el movimiento de crecimiento económico desde 1880 al año 2001. Vamos a hacerlo ahora hasta el día de la fecha, hasta hoy. Vamos a hacer un resumen desde el 1880 hasta ahora y después seguimos hasta el 2024, hasta exactamente ahora. Si hacemos un trazado grueso de la historia, la Argentina tuvo claramente tres ciclos distintos. El primero, en la alianza dependiente con Londres, propulsado por la generación del 80 y su saga de década infame, entre 1880 y 1942, con una alta deuda pública y externa que fue disminuyendo paulatinamente, en que se registró un PBI per cápita promedio del 1.6% anual, con un crecimiento a lo largo de 62 años del 167%, que se agotó durante la Segunda Guerra Mundial con la pérdida de la hegemonía mundial de Inglaterra. El segundo ciclo es de la industrialización con alta presencia del Estado y también con inversión extranjera directa que se dio entre 1943 y 1975. El que se registró un PBI per cápita promedio del 2% anual, superior al anterior, elevando el PBI per cápita en 32 años con un crecimiento de 144 puntos sumados al anterior, con una deuda pública baja y deuda externa inexistente o muy baja, y un nivel de pobreza al final del mismo del 4% de la población. El tercer ciclo de la debacle entre 1976 y 2024, con un PBI per cápita promedio de solo el 0,4% anual, la quinta parte del anterior y la cuarta parte del previo a este, elevando el PBI per cápita en solo 65 puntos en todos estos años, hasta alcanzar un acumulado desde 1880 de 383%. Trazando un serrucho infernal con enormes picos de deuda pública y externa que coinciden con notables caídas del PBI per cápita y con enormes picos de pobreza, del 40% en 1990, 55% en 2002 y 53% en 2024. Pasando a ser así la deuda externa un contribuyente perverso, en forma inversa a lo que había sucedido en el primer ciclo de la alianza con Londres, en que la alta deuda externa no totalizó un módico crecimiento del PBI per cápita. Un hecho notable de este ciclo es la desinstitucionalización en la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo, sin la consulta de expertos, ya sea por la Junta Militar, la Mesa Chica o el Triángulo de Hierro de ahora, aún más chico actual, adoptando decisiones cruciales sin reflexión ni consulta de expertos, que luego mostraron resultados enormemente adversos. Este último ciclo altamente negativo estuvo signado desde su origen por la Guerra de Malvinas, predispuesta por la OTAN para poder instalar una base allí ante la expansión de la Unión Soviética en el Atlántico Sur, y la deuda externa súbita que apareció antes de ella con la quiebra de centenares de bancos y financieras a partir del crack bancario de 1980. Con su secuela, el bimonetarismo antisocial, al ser la moneda un bien común que se fugó de la economía, alterando el círculo virtuoso de ahorro, inversión, consumo, con sucesivas recaídas del tipo de cambios muy bajos que impulsaron la desindustrialización, la caída de empleos dignos y el sustancial aumento de la pobreza, pasando a ser el Estado obeso el dador de empleos dignos, adquiriendo así la casta política su máximo esplendor. A ello se sumó el acertijo que se supone la existencia de una base al servicio de la OTAN en Malvinas, y la sensibilidad que ellos generan los países rectores de ella, Estados Unidos y Reino Unido, que no fue advertido y menos aún resuelto por parte de los sucesivos gobiernos democráticos que se sucedieron, confrontando a algunos con la OTAN, quizás sin saberlo, con muy malos resultados, y adscribiéndose otros a la OTAN,
correlaciones carnales acríticas, sin que los resultados sean mejores. Y por contrario resultaron peores, acorde al viejo adagio Roma no paga traidores, entendido en un sentido amplio, tanto respecto al traidor y lo traicionado. Vamos a hablar del ciclo de la alianza dependiente con Londres. La generación del 80 a la que admira Milley es la que dio comienzo al periodo de la asociación estratégica dependiente con Inglaterra, para suministrarle alimentos humanos baratos para asegurar la competitividad de sus industrias, que duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante ella, entre 1880 y 1912, en su época virtuosa, venía creciendo al 2.8% anual. Pero a partir de allí, hasta su caída del poder en 1916, se registró la primera gran caída del PBI per cápita argentino, de menos del 3,5% anual. Como consecuencia quizás de la expansión alemana que amenazaba la hegemonía inglesa. De esa manera, el crecimiento neto de esa supuesta época dorada de Milley fue solo del 1.8% anual. Luego vino el primer radicalismo con Irigoyen, Alvear y de vuelta Irigoyen, durante el cual, con motivo del difícil acceso a las importaciones como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se registró una incipiente industrialización, con un crecimiento del PIB per cápita del 2,7% anual. A continuación vino la década infame, que fue un revival trasnochado de la generación del 80, protagonizado por los vástagos de esta. Con su denodado esfuerzo de consolidar la asociación estratégica dependiente con Inglaterra, mediante la creación del Banco Central Mixto y el acuerdo Roca-Russiman. Y el resultado, mal que le pese a Milley, fue desastroso. En su comienzo, el crecimiento del PIB per cápita registró nuevamente una notable caída, y a lo largo del periodo el aumento fue solo del 0.4% anual. Totalizando así a lo largo del periodo 1880-1942 un crecimiento del PBI per cápita del 1,6% promedio. Con el golpe del 43 y el inicio forzado de la industrialización en Argentina, promovida por el Estado ante la imposibilidad de importar bienes industriales con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento en el periodo fue del 2.1% anual. O sea que el país, al contrario que lo que sostiene Milley, durante la vigencia del modelo de la generación del 80 de asociación complementaria dependiente con Inglaterra, que caducó formalmente en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, durante 16 años su PIB per cápita, si tomamos en cuenta el alto crecimiento poblacional debido a la migración, no creció nada, lo que explica su derrumbe. Y además, como colofón, la evolución del PBI per cápita con países del Commonwealth británico, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que eran competidores en ese esquema de asociación dependiente, resultó más exitoso durante el periodo de asociación indócil, durante el primer radicalismo, que durante el periodo de asociación dócil de la generación del 80 y sus décadas de infame. Vamos a explicarlo. Concretamente, en 1900, el PBI per cápita de Australia era 52% superior al de Argentina. Más allá de las mentiras de Milley de situar a este país en la cima del mundo. Mientras que el de Nueva Zelanda era 40% superior. Y el de Canadá 2% superior. En 2015 las distancias se habían acrecentado. Australia más 57, Nueva Zelanda más 44 y Canadá más 26. Pero en 1930, al finalizar el periodo del primer radicalismo, las distancias se acortaron considerablemente. Australia más 20, de 57 más 20, Nueva Zelanda más 9 y Canadá más 14. Pero finalmente, en 1945, tras la década infame, las distancias volvieron a acrecentarse notablemente. Australia 65, Nueva Zelanda 43 y Canadá 58. Observan que durante la parte del radicalismo de Irigoyen, Alvear y Irigoyen, el país subió y las distancias con esos países se acortaron. Cuando vino la década infame, volvieron a sumarse. Contrariamente a lo que dice Milley, que esa fue la etapa virtuosa de la Argentina.
Vamos a hablar ahora del ciclo industrial. Seguidamente, durante el primer peronismo, continuando lo iniciado con el golpe del 43, se registró un intenso proceso de industrialización inducido desde el Estado, contrarrestado por las dificultades que enfrentó el campo por la larga seca de 1949, la caída de ventas a una Europa que se decidió ser alimentada en forma soberana, y el haber aceptado como pago de la deuda de las exportaciones durante la guerra de Inglaterra los ferrocarriles, amortizados ya, sin incorporar ningún activo al país, lo cual puede considerarse como una oportunidad perdida. No obstante, en su decurso hubo un irregular crecimiento per cápita del 1.7% anual. Con la erupción de la Revolución Libertadora en 1955 y su saga del frondicismo, la cosa se complicó. El crecimiento per cápita en el periodo fue solo del 0,5%, 4 veces menos. Seguidamente, durante el segundo radicalismo con Ilia, las cosas cambiaron notablemente. El crecimiento del PBI per cápita en ese corto periodo, 1963 al 66, fue el más alto de todo, 5% anual, y lo derrocaron. Durante la Revolución Argentina, con la industrialización a pleno, incluso con inversión extranjera directa, en un proceso parecido al que luego se registró en China, el PIB per cápita creció 3.2% anual. El ciclo prosiguió con el segundo peronismo. No obstante, el shock petrolero de 1973, que cambió la economía mundial, sumado al rodrigazo local. El crecimiento del PBI per cápita fue del 2.1% anual, e idem respecto al pico anterior de 1972, lo que explica la continuidad de crecimiento del mismo desde 1951. En ese periodo de 32 años, durante el cual el PBI per cápita pasó de casi $9.000 en 1943 a 15.754 en 1974, o un aumento de 73%, y una pobreza que alcanzaba al 4% de la población. Y como una cosita de color, Lula, el presidente de Brasil, por entonces, según declaró, era un tornero que aspiraba a ir a Córdoba para perfeccionarse como matricero. Esa era la Argentina de esa época. Y aquí empieza la debacle. El autodenominado proceso de reconstrucción nacional, iniciado en marzo de 1976, fue el punto de quiebre en que se jodió la Argentina. Durante el mismo se registró primero un estancamiento y luego, a partir de 1980, con el crack bancario de ese año y luego con la guerra de Malvinas, sobrevino una notable caída del PIB per cápita del menos del 1.2% anual, como nunca antes en la historia, salvo la que sucedió en el final de la generación del 80, entre 1902 y 1916. En relación con el pico previo de 1974, la caída fue de menos 1.3% anual. A la par de la pobreza, se duplicó a lo largo del mismo, hasta alcanzar el 8% de la población. Durante este proceso, Martínez Dios echó las bases de la debacle argentina, de su desindustrialización por el efecto pernicioso del tipo de cambio bajo, que hace barato lo importado y caro lo local, con la consecuente detención de la actividad económica, sumado a un pernicioso bimonetarismo, con el atesoramiento estéril en dólares que se esconden y no van a la inversión, acompañado de una perniciosa financiarización de la economía, frenándose así la rueda virtuosa de la economía: ahorro, inversión, consumo. Con la democracia vino el tercer radicalismo con Alfonsín, en que en su afán de juzgar las cúpulas militares se echó al hombro la deuda externa, la que podría haber cuestionado por sucia en base a ese mismo juzgamiento, según la doctrina de Estados Unidos. Tampoco indagó los ilícitos económicos y financieros que se perpetraron en esa aciaga época previa, y por contrario se ató a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Además, sin advertirlo, confrontó directamente con la OTAN,
Con la no reanudación de las relaciones con Londres, el desarrollo del misil Cóndor, los permisos de pesca alrededor de Malvinas, la Unión Soviética, etc., de esa manera se asentó la debacle con una caída del PBI per cápita de menos del 0,9% anual. Y así la pobreza se duplicó en 1985, alcanzando un 16% de la población, y en 1988 se volvió a duplicar, trepando a un 34% de la población. A continuación, tras la salida anticipada de Alfonsín por una tormenta perfecta soplada desde la OTAN, vino el tercer peronismo o pseudo-peronismo con Menem, quien, aliado con la OTAN, sin vergüenza alguna, arrió las banderas de soberanía política, independencia económica e incluso justicia social propias del peronismo, e instauró la trasnochada convertibilidad de un peso por dólar de caballo propia del siglo anterior, que era 5 por 1 la libra, la que con su tipo de cambio bajo a los Martínez de Oz era el estatuto para la enajenación de los bienes comunes de los argentinos y la extranjerización de sus rentas. Y así, si bien a lo largo del periodo del PIB per cápita creció 3% anual, inferior a la de algunos periodos de la industrialización, el mismo, esencialmente, fue solo un rebote de la gran caída alfonsinista. Por su parte, la pobreza, que al comienzo del periodo con las hiperinflaciones de 1989 llegó al 40% de la población, al final del periodo del 1999 solo se había reducido al 30% de ella, solamente se ha reducido un 10%, habiendo caído un mínimo en 1993 del 20%, después volvió a subir. Y a continuación vino el desastre de la alianza con la reaparición de Cavallo y el estúpido intento de conservar la convertibilidad de un peso por dólar, que en realidad escondía con el megacanje un rescate clandestino de deuda externa a favor de grandes bancos de Estados Unidos, que avisoraban un default, costeado con la reserva de los ahorristas bancarios, el cual fue rematado con la especificación de Duhalde y el encubrimiento de esa maniobra por parte de su gobierno por exigencia del Fondo Monetario. En su corta existencia, el PIB per cápita se desplomó un menos del 3,7% anual, que llegó a trepar al 3,9%, y la pobreza en el periodo trepó al 44% de la población. A continuación, vinieron los tres gobiernos del kirchnerismo, bendecidos desde su inicio con dos factores de enorme importancia: el tipo de cambio alto tras la salida de la convertibilidad y la enorme revalorización del precio de los commodities primarios, como consecuencia de la aparición de la demanda de China, convertida en la fábrica del mundo, como en un tiempo lo fue Inglaterra. E igual que con esta, nos convertimos en una economía complementaria de ella, suministrándole alimentos, pero en un escalón inferior, al no ser para humanos, sino para animales. A la par, el kirchnerismo intentó llevar a cabo un extractivismo atenuado, como continuación del de Menem, con las retenciones de por medio, que en relación con la renta del suelo privada le reparó una enorme pelea con el campo y las provincias agropecuarias. No obstante, que las que se llevaron la renta fueron las exportadoras de Ciara y SEC. En relación con la renta petrolera estatal de subsuelo, originó una desinversión y falta de abastecimiento por aquellos que los capitales van donde se maximiza la renta, lo que puso en evidencia la importancia de la empresa estatal de petróleo, creada un siglo antes por el radicalismo, en cuya privatización el kirchnerismo había sido cómplice, para lo cual tortuosamente primero intentó una sospechosa nacionalización y luego una estatización parcial de YPF, que dejó como secuela una enorme demanda en contra del país. Y respecto a la renta minera estatal del subsuelo, protegida por estabilidad tributaria de la ley de gran minería, que había ayudado a sancionarla,
para poner en marcha la mina de Cerro Vanguardia en Santa Cruz a favor de la Anglo Gold, no obstante su origen inglés, apenas la tocó. No obstante el enorme aumento de sus precios y por contrario la favoreció con subsidios por la simulación de su exportación a través de puertos patagónicos que las desgravaban. El oro de Santa Cruz salía gratis de acá. A lo que se sumó un mal arreglo de la deuda, para cuyos pagos se apeló a reventar las reservas del Banco Central, menoscabando así su capacidad de regulación. Y ante la carencia de divisas por la instalación del cepo, apeló finalmente a un extractivismo petrolero extremo, firmando un contrato con Chevron, como lo había hecho Perón antes de su caída del gobierno, pero en este caso secreto. También llevó adelante un intento de reindustrialización, que resultó finalmente muy modesto, al no saber entender el mal holandés de la abundancia de divisas, complicado con el bimonetarismo antisocial argentina, el cual no solo conllevó una fuga de divisas de 100.000 millones de dólares, sino también la caída del tipo de cambio al final de ese periodo al mismo nivel de la convertibilidad, con el consecuente freno de la actividad económica, caída del empleo y aumento de la pobreza, cuya medición suspendieron porque era estigmatizante. Cultivó a la par un zigzagueo parecido en las relaciones internacionales, con el que acabó confrontando directamente con la OTAN y al establecer una alianza estratégica integral con China, lo cual, igual que sucedió con Alfonsín en 2015, le deparó un final a toda orquestas, conciertos parecidos con el 1999 y 89, como para que el kirchnerismo nunca más volviera a gobernar. Durante ese periodo hubo un crecimiento del PBI per cápita del 3.4, que en buen parte fue un rebote de la catástrofe del 2001. Si se lo compara con la situación de 1974, el crecimiento del PBI per cápita se reduce al 0% anual, evidenciando esto el entancamiento de la economía argentina. Sus adherentes hablan que ese periodo como la década ganada, pero acorde a la parábola de los talentos, en que se debe devolver conforme a lo que se recibe, más bien correspondería a la otra gran oportunidad perdida. A continuación, vino el gobierno de Cambiemos, con el presidente Macri, que infautado prometía pobreza cero y afirmaba que bajar la inflación es lo más fácil. Que lo primero que hizo con la visita del presidente Obama incluida, como la de Bush con Menem en 1990, fue cambiar la alianza estratégica integral con China por otra con la OTAN y Estados Unidos. Llevó a cabo, además, una torpe salida del cepo, mediante un endeudamiento ruinoso, con compromisos que acentuaban el extractivismo petrolero extremo y generaron un mega tarifazo sumado a repos que no se computan como deuda externa. En algún experto, Toto Caputo, más el dinero caliente de la bicicleta financiera, a la par que absurdamente se extendía sin fijar los plazos para liquidación de divisas. Rompió así el equilibrio en la balanza de pagos, lo cual, finalmente, para asegurar la continuidad de un gobierno adherido a la OTAN, hizo que volviera el Fondo Monetario de la Argentina, con el préstamo más grande de su historia, y con sus estúpidas recetas de siempre que ignoran el fenómeno del bimonetarismo antisocial que enferma la economía argentina desde la dictadura militar y que ha hecho que ellas fracasen estrepitosamente. En dicho periodo el PBI cayó en un promedio del menos del 2.2% anual. Pero si se lo considera respecto al pico de 1974, 45 años atrás, esto supone un mínimo de crecimiento del PBI per cápita desde entonces del 0,4%, lo que explica el descontento creciente que fue cundiendo en la población. Recuerde que en los textos que yo publico en la página del blog están las fuentes.
Seguidamente, el kirchnerismo intentó volver, disfrazado de unidad ciudadana, encabezada por el presidente Fernández, un ex jefe de gabinete de ese gobierno que cultivaba una cordial relación con la embajada de los Estados Unidos. Pero la coalición no funcionó como tal, porque solo el burro no se marea con las alturas. Y Fernández, con su mesa chica, se adueñó de la lapicera, además de haber ascendido, acorde con la ley de Murphy, hasta el nivel de su propia incompetencia. En su inicio se enamoró de una cuarentena eterna con aislamiento social preventivo y obligatorio, que para un amplio sector, especialmente jóvenes de la clase media-baja, que viven en condiciones de hacinamiento, fue un confinamiento que preparó el terreno para la invocación de libertad que vino después. Agravado por las fiestas en la residencia de Olivos, que se hicieron públicas, mostrando que el aislamiento no funcionaba igual para todos. Además, con mujeres gobernando dirigida por su ex, adoptó una agenda woke de presuntos derechos humanos de tercera generación, especialmente relacionados con el género y las disidencias sexuales minoritarias, sin cumplir preventivamente con los de segunda generación, de empleo, jubilación y vivienda digna para las mayorías populares. Reemplazaron así la movilidad social ascendente propia del peronismo por una movilidad sexual ascendente, que hirió aún más la sensibilidad de una mayoría que sentía que no podía salir nunca de su mala situación, a la que fueron cayendo sucesivas generaciones durante la democracia que sobrevino tras la nefasta dictadura militar. Como una tormenta perfecta para probar su ineptitud, luego vino la sequía y el desbalanceo de los precios de la energía que produjo la guerra ruso-ucraniana impulsada por la OTAN, donde como un patán a micrófono abierto se manifestó pro-Rusia, además de su intención de ingresar a los BRICS, alineando así a todos los astros de la OTAN en su contra. Con un fondo monetario que exigía cumplir al pie de la letra su receta suicida, consistente en que la tasa de interés debía superar a la devaluación y esta a su vez debía superar el índice de precios, desatando así por el efecto de la inflación del dólar, contado con liqui, que cotiza en Nueva York e manipulado por los lobos de Wall Street sobre los otros dólares paralelos, y esto sobre los precios, y así una vuelta de la inflación galopante, que fue otro de los motivos que laceró la sociedad, además de la pandemia, el estancamiento económico y un gobierno que gobernaba para minorías y disidencias sexuales. Además, torpemente, a cambio de obtener unas facilidades extendidas sui generis para el pago del préstamo, exoneró al Fondo Monetario de sus corresponsabilidades, al aceptar expresamente que la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo no hicieron auditoría respecto al tremendo préstamo otorgado al gobierno anterior y cuál había sido el destino del mismo. A la par de desacumular torpemente o selectivamente la reserva acumulada del Banco Central por efecto de la recesión durante la pandemia. En este triste periodo en el que tras su finalización Fernández fue imputado paradójicamente por violencia de género, él que la defendía, y por negociados en relación con los seguros estatales, el PIB per cápita solo creció 0,1% anual, lo que explica el enorme descontento que cundía en la sociedad. Y después vino Milei, aconsejado por ex-boy de Durán Barba, que saben cómo ganar elecciones, aunque después haya que gobernar. Lector del libro del ex CIA Gurri, La rebelión del público, que habla de los tsunamis sociales de ira que se llevan puesto a todo lo que encuentran por delante, alimentado desde las redes sociales. Y esto es lo que sucedió en las elecciones. Un tsunami de ira social acumulado a lo largo de 48 años de debacle de la economía, que ante los fracasos del tercer gobierno de Cristina Fernández y los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, mostrando ostensiblemente ella, eligió al outsider más estrafalario de todos. Como antípoda del político tradicional,
por más incapaz que sea para gobernar y ningún antecedente de haberlo hecho. Pero que de entrada, al ser elegido como diputado, siguiendo la receta de Gurri y los Boys de Durán Barba, cautivó demagógicamente a buena parte del público a rifar todos los meses su dieta, contraponiendo así con los Kirchner, con sus cobros de dobles pensiones, declaraciones juradas de enormes riquezas y cofres llenos de dólares. Generosidad que de alguna manera compensó con otros ingresos, según da cuenta sin mayores detalles su reciente declaración jurada de bienes. A la par, comenzó por ser financiado y apoyado por el mega rico Epstein, integrante de la poderosa secta fundamentalista Chabad Lubavitch, cuyo defunto líder, el Rebbe Schneerson, al que Milei venera, era hombre de consulta asidua de los mandos políticos, militares y la inteligencia israelí, siendo así entornado por un poder extranjero que sería el que verdaderamente determina actualmente la política exterior extremista de Argentina. Pro Estados Unidos, no obstante que las exportaciones argentinas a ese país no llegan al 8% anual del total. Y pro Israel, no obstante que este país, con su accionar en Medio Oriente, está a punto de convertirse en un par internacional, incluso con serias objeciones internas en Israel, en el judaísmo laico y religioso mundial, introduciendo así de lleno a la Argentina en el demencial conflicto árabe-israelí, y echando por tierra toda la tradición diplomática argentina, de la que Milei afirma que su conducción le corresponde, lo que es cierto, pero en bien del país, y conforme sus leyes y tratados, y no como vehículo de intereses extranjeros o creencias religiosas, o ambas cosas a la vez. La muestra notable de este sugestivo entornamiento inadmisible para quien conduce la política exterior son las 3 visitas a la tumba del Rebbe fallecido. La reverencia que manifiesta hacia el rabino que designó como embajador de Israel, quien en vez de residir en Tel Aviv como había prometido, se instaló en Jerusalén. La invitación para su asunción al mando al presidente ucraniano Zelensky, al que le regaló un candelario Hanukkah, siendo prácticamente Ucrania donde se originó la mencionada secta, y a cuyo Rebbe Schneerson se le atribuye la recomendación de generar la guerra ruso-ucraniana para debilitar a ambos países, explotando el irredento espíritu eslavo de luchar hasta el final. Y por último, la designación de Werten como canciller, quien juró por la Torá. Milei parece tener también la peregrina idea, similar a la general Galtieri, que haciéndose socio global de la OTAN y siendo absolutamente obsecuente con Estados Unidos se podrá lograr la restitución de Malvinas, a cambio de la permanencia de la base de servicio de la OTAN existente allí por otros 99 años. Como sucedió con el caso paralelo de las Islas de Chagos, que recientemente Inglaterra destituyó a la República de Mauricio, tras un fallo a favor de esta de la Corte de la Haya. Pero Mauricio es uno de esos títeres creados por Inglaterra para sumar votos en la ONU, a quien otorgó la independencia en 1968, perteneciente al Commonwealth. Tiene 2.000 kilómetros cuadrados, 1.200.000 habitantes, un PBI solo de 14.400 millones, una policía de 8.000 miembros y una fuerza móvil especial de 1.400 miembros, y un servicio de guardacosta de 688 miembros, y nunca confrontó ni guerreó contra nadie, ni prevé que esto pueda suceder. Una base inglesa. Tomarla como ejemplo en relación con el caso Malvinas es un disparate alucinado, dado que ni Estados Unidos ni Inglaterra nunca llegarían a un trato similar con Argentina, con sus cambiantes giros políticos y sus aspiraciones hasta ahora no abandonadas de ser un Estado-nación. Y la reciente venta de unos viejos aviones F-16 para evitar la compra de los nuevos aviones MiG-35 rusos o JP-17 chinos responde a la lógica que más vale aviónica conocida que aviónica por conocer, lo que seguramente vendrán provistos de vulnerabilidades electrónicas y de cualquier otro tipo para que sean inoperables para una agresión a Malvinas, como eran en la guerra con Malvinas las espoletas de las bombas inglesas Vickers que no accionaban y los torpedos
filos guiados cuyos cables se cortaban. Para cumplir su promesa de bajar la inflación dolarizando, en el colmo de la improvisación, convocó a Toto Caputo y sus socios de Anker, a quien había criticado duramente por haber rifado el préstamo del Fondo Monetario para pagar las temerarias repos que había contraído entre 2016 y 2017. Pocos meses antes de su asunción, Anker había escrito un informe afirmando que la dolarización era posible de entrada mediante diversos créditos que supuestamente se podían obtener del que no consiguieron uno solo. Ante ello, tras una enorme devaluación y liberación total de precios que los formadores de estos elevaron a un nivel de dólar futuro que se les ocurriera, como herramienta inflacionaria clavaron el precio del dólar, convirtiendo así en una vuelta de campana a Argentina en uno de los países más caros del mundo. Lo cual, como consecuencia del bimonetarismo y la inflación de por medio, ha llevado el nivel actual de dólar oficial, tipo de cambio real, al mismo nivel del principio del fin de la convertibilidad, y aún más bajo al comienzo de su mandato antes de la devaluación. Por lo que se puede decir que este esquema económico lleva su propia muerte en sus entrañas, siendo actualmente el segundo más bajo a lo largo de 2 décadas, no obstante que la inflación aún no ha terminado, a la que se suma la devaluación del real por parte de Brasil. Por esta razón, la política económica de Milei recibe objeciones incluso de los economistas más ortodoxos y del mismo Cavallo, que él retruca tratando de econochantas y diciendo que una devaluación no arregla nada, ante lo cual cabe la pregunta, ¿por qué entonces devaluó tras asumir? Pero como sabe que una devaluación y su consecuente aumento de precios podría terminar con su mandato, al frustrar la principal promesa que hizo en su campaña electoral, se ha convertido ahora con la ayuda de Schwarzenegger en Procusto, el posadero de la mitología griega ajustador, que tenía una cama de hierro y cuando sus huéspedes se dormían, si era petizo lo ajustaba descoyuntándolo a martillazos y estiraba para que ocupara toda la cama. Y si era demasiado alto, lo ajustaba cerrando las partes que sobresalían de ella. Aunque hay una versión que dice que el perverso Procusto tenía en realidad 2 camas de hierro, una grande para los petizos y otra chica para los altos, y así poder cumplir siempre su cometido ajustador. De esta manera u otra, la de Procusto Milei se trata de una misión imposible, considerando por un lado que los precios son casi incoercibles a la baja, y por otro lado que el ajuste a lo Procusto requeriría una sustancial baja de impuestos con el consecuente déficit fiscal. O sea, más ajuste fiscal para poder cumplir con el déficit cero prometido a los acreedores externos, que no tiene por objeto bajar la inflación como afirma Milei, sino para que estos vuelvan a prestarle a la Argentina y así poder financiar la deuda externa. Actitud que los lobos de Wall Street premiaron ayudando a Caputo con sus manipulaciones bursátiles para hacer caer el precio del dólar contado con liqui, el patrón de los otros dólares. Parecía a lo Procusto ajustar a estos cerca del dólar oficial. A la par que el Fondo Monetario parece haber olvidado enteramente la receta que imponía a los anteriores gobiernos de tasas de interés y devaluaciones por arriba de la inflación, aunque sí recordando sus defecciones durante la convertibilidad, objeta al tipo que aún no ha llegado al mismo nivel. Desatando de esa manera un veranito financiero, sostenido también por el blanqueo de capitales y la bandada de capitales golondrinas de la bicicleta, presta a levantar vuelo al menor ruido, como ya lo hizo el ministro Caputo en 2018, pero insiste con lo mismo. Al mismo tiempo que pone en el horizonte una dolarización endógena en base a los dólares acumulados clandestinamente por los argentinos, sin percatarse de los enormes peligros que acarrea esa abundancia de dólares, como consecuencia de las fugas acumuladas a lo largo de casi medio siglo. Razón por la cual la Argentina la acecha el denominado mal holandés, que a título de ejemplo
derrumbó la virtuosa economía japonesa durante más de 2 décadas, a partir de la notable apreciación del yen acentuada a partir de 1985. Parecida a la de la Argentina, la que hará que solo sobrevivirán actividades económicas de nicho, en medio de un enorme malestar general, agravando sustancialmente la situación actual. Previendo quizás esto, con el RIGI, Milei hizo extensiva la actividad extractivista de la gran minería con su estabilidad tributaria a otros diversos sectores de la economía, con el inusitado agregado que durante 30 años no estarán obligadas a liquidar las divisas de las exportaciones y así evitar el mal holandés de abundancia de ellas, el saqueo directo. Lo cual, sobre llovido mojado, agravará sustancialmente el problema al configurar un vaciamiento del país, con un despojo de las generaciones actuales y futuras de sus recursos renovables, y especialmente los no renovables. Así Procusto Milei, a la par de ajustador, será el gran dilapidador si llega a cumplir su cometido. Paradójicamente, la única solución que tiene a este dilema es la de evitar la inversión extranjera y usar en su reemplazo el ahorro acumulado estérilemente por los argentinos a lo largo de medio siglo, creando a la par un fondo soberano para los argentinos del futuro. Además de, mediante un genuino gran acuerdo social, lograr una evaluación del tipo de cambio real para que esas actividades se desarrollen plenamente y puedan brindar empleos dignos. A cambio de ellos, los que más tienen podrán vivir con la seguridad que uno tiene y los que menos tienen podrán vivir con la dignidad de los que no tienen. Para finalizar, en el corto año de mandato de Procusto Milei, el PBI per cápita se ajustó otro menos 4%, lo cual representa una caída del mismo del menos 0,1 anual promedio a partir del pico de 2006, 18 años atrás. Y un crecimiento ínfimo del mismo del 0,3% anual promedio a partir de 1974, 50 años atrás. No se trata entonces de la década ganada, sino de 50 años, 5 décadas, medios siglos perdidos, que explican el enorme malestar y desorientación que existe en la sociedad, que registra también una pobreza con un logaritmo superior al 50, uno por cada año perdido a lo largo de este nefasto periodo. 50 años de decadencia. Buenas tardes.